Hace unos años, muy pocas personas fuera de Guatemala conocían el nombre de Lester Martínez. No aparecía en las grandes carteleras del boxeo mundial. No era una superestrella mediática. Y tampoco era uno de esos peleadores que salían constantemente en las noticias del boxeo internacional. Pero el boxeo tiene algo muy particular. A veces, mientras todos miran hacia un lado, un peleador silenciosamente empieza a subir en los rankings, pelea tras pelea, victoria tras victoria, knockout tras knockout. Y cuando el mundo finalmente se da cuenta, ese peleador ya está tocando la puerta del campeonato mundial. Eso es exactamente lo que está pasando ahora con Lester Martínez, porque hoy, en 2026, Lester Martínez no solo está invicto, está clasificado entre los mejores del mundo en la división de peso supermediano, una de las divisiones más competitivas del boxeo profesional. Y lo que viene ahora podría cambiar completamente su carrera. El 21 de marzo de 2026, Lester Martínez volverá a subir al ring en Estados Unidos. Su rival será Immanuel Alem, un peleador experimentado, fuerte y que sabe exactamente lo que está en juego. Pero esta no es una pelea cualquiera. Esta pelea tiene algo que puede cambiar el destino de un boxeador, porque en ese combate estará en juego el título interino del Consejo Mundial de Boxeo en peso supermediano. Y en el boxeo profesional, ganar un título interino significa algo muy claro. Significa que estás a una sola pelea de disputar el campeonato mundial. En otras palabras, si Lester Martínez gana esa pelea, su nombre entraría oficialmente en la conversación de los grandes nombres de la división. Y eso es algo enorme, porque el peso supermediano, las 168 libras, ha sido durante años una de las divisiones más importantes del boxeo mundial. Por ahí han pasado campeones históricos, peleadores que han dominado la escena internacional. Y ahora, en medio de ese escenario tan competitivo, aparece un peleador centroamericano, con un récord que llama mucho la atención. Hasta ahora, Lester Martínez tiene un récord profesional de 19 victorias, 0 derrotas, un empate y 16 knockouts. Eso significa que más del 80% de sus peleas han terminado antes del límite. Y en el boxeo profesional, ese tipo de números siempre generan expectativa, porque un peleador que noquea constantemente es un peleador que atrae atención. Pero más allá de los knockouts, hay otro dato que explica por qué su nombre está empezando a sonar cada vez más fuerte. Lester Martínez ya está entre los mejores clasificados del mundo en el ranking del WBC. Y ese ranking no se consigue por casualidad. Para llegar ahí hay que enfrentar rivales duros, hay que demostrar consistencia y, sobre todo, hay que demostrar que se puede competir contra peleadores del más alto nivel. De hecho, uno de los momentos que más impulsó la carrera de Lester Martínez ocurrió recientemente, cuando enfrentó a Christian Mbilli, uno de los supermedianos más peligrosos de la división. Esa pelea fue considerada por muchos como la prueba más difícil de su carrera. Un combate intenso, competitivo, donde ambos peleadores demostraron por qué estaban en la élite de la división. Al final, las tarjetas marcaron empate dividido, un resultado que dejó muchas opiniones divididas. Algunos analistas pensaron que Mbilli había hecho lo suficiente para ganar. Otros creyeron que Lester Martínez había conectado los golpes más claros. Pero lo que sí quedó claro después de esa pelea fue algo muy importante. Lester Martínez podía competir al más alto nivel del boxeo mundial. Y eso cambió completamente la percepción sobre él. A partir de ese momento, su nombre empezó a aparecer cada vez más en conversaciones sobre el futuro de la división. Porque cuando un peleador invicto demuestra que puede competir contra rivales de ese nivel, automáticamente entra en el radar de los campeonatos. Pero el boxeo es un deporte muy exigente. No basta con tener talento,
No basta con tener knockouts, y tampoco basta con tener un buen ranking. En el boxeo profesional llega un momento en la carrera de todo peleador en el que ya no hay espacio para errores. Un momento en el que cada pelea puede definir el futuro. Ese momento es exactamente el que Lester Martínez está viviendo ahora, porque el combate contra Emmanuel Aliem no es solo una pelea más, es una pelea que puede abrir la puerta al campeonato mundial, o puede obligarlo a empezar de nuevo en el camino hacia la cima, y por eso muchos fanáticos del boxeo en Centroamérica están observando con atención lo que está a punto de suceder. Porque si Lester Martínez logra ganar esa pelea, podría colocarse a un paso de algo que muy pocos boxeadores de la región han conseguido: pelear por un título mundial en una de las divisiones más importantes del boxeo. Pero para entender realmente cómo llegó Lester Martínez a este punto de su carrera, Pero para entender por qué la pelea que viene puede cambiar la carrera de Lester Martínez, hay que entender algo muy importante. El peso supermediano, las 168 libras, es una de las divisiones más competitivas del boxeo mundial. Durante años ha sido dominada por grandes nombres del deporte. Y entre esos nombres hay uno que sigue siendo una referencia absoluta en la división: Saúl Canelo Álvarez. Durante la última década, Canelo se consolidó como uno de los campeones más importantes del boxeo moderno, logrando unificar títulos mundiales en las 168 libras y enfrentando a algunos de los mejores peleadores del planeta. Por eso no sorprende que, incluso hoy, muchos rankings del boxeo lo sigan colocando como el número 1 de la división supermediano. Pero justo detrás de ese nombre tan grande, hay otro peleador que ha comenzado a llamar la atención del mundo del boxeo. Un peleador invicto, un peleador con poder de knockout, un peleador que viene subiendo rápidamente en los rankings. Ese peleador es Lester Martínez. Actualmente, en el ranking del Consejo Mundial de Boxeo, Lester Martínez se encuentra entre los primeros puestos de la división. En muchas listas aparece como el número 2 del ranking, justo detrás de Canelo Álvarez. Y en el boxeo profesional, estar en esa posición significa algo muy claro. Significa que estás muy cerca de disputar un campeonato mundial. Pero llegar a esa posición no ocurre por casualidad. Es el resultado de años de trabajo dentro del ring, de victorias importantes y de demostrar que se puede competir contra rivales cada vez más peligrosos. En el caso de Lester Martínez, su ascenso comenzó desde sus primeras peleas como profesional. Desde el inicio quedó claro que tenía algo que los promotores y fanáticos siempre buscan en un boxeador: poder en los puños. A lo largo de su carrera, muchas de sus victorias han llegado por nocaut. Eso es lo que ha ayudado a construir su reputación como un peleador peligroso dentro de la división. Pero más allá de los knockouts, hubo una pelea que realmente cambió la percepción sobre su nivel. La pelea contra Christian Mbilli. Mbilli es considerado uno de los peleadores más duros del peso supermediano. Un rival con experiencia, velocidad y una gran presión ofensiva. Ese combate representaba una prueba muy importante para Lester Martínez, porque hasta ese momento muchos se preguntaban si su récord invicto podría mantenerse cuando enfrentara a un contendiente de ese nivel. La pelea respondió a esa pregunta. Durante 12 rounds, ambos peleadores intercambiaron golpes y demostraron un nivel competitivo muy alto. Hubo momentos para ambos. Rounds cerrados, intercambios intensos y un ritmo de pelea que mantuvo la tensión hasta el final. Cuando sonó la campana final, los jueces entregaron un resultado que generó debate. Empate dividido. Un resultado que dejó opiniones divididas entre fanáticos y analistas.
Pero más allá del resultado oficial, lo que realmente importó fue lo que esa pelea demostró. Demostró que Lester Martínez podía competir al nivel de los mejores supermedianos del mundo. Y a partir de ese momento, su nombre comenzó a aparecer cada vez más en las conversaciones sobre el futuro de la división. Porque en el boxeo profesional, cuando un peleador invicto demuestra que puede competir contra la élite, automáticamente se convierte en un contendiente serio. Hoy, el panorama de las 168 libras sigue siendo uno de los más interesantes del boxeo, con nombres como Cristian Mbili, Diego Pacheco, Jaime Munguía y otros peleadores importantes que buscan abrirse camino hacia el título. Pero en medio de todos esos nombres aparece Lester Martínez, un peleador que representa algo muy especial para su país y para toda Centroamérica. Porque no es común ver a un boxeador de la región llegar tan alto en el ranking mundial de una división tan competitiva. Y por eso la pelea que se aproxima contra Emmanuel Alem tiene tanta importancia. No se trata solo de defender su récord invicto, se trata de demostrar que está listo para dar el siguiente paso. Un paso que podría colocarlo oficialmente en la puerta del campeonato mundial. Ahora la pregunta queda abierta. ¿Podrá Lester Martínez mantenerse invicto y consolidarse como uno de los grandes contendientes del peso supermediano? Esa respuesta comenzará a escribirse muy pronto dentro del ring. Y antes de continuar con el análisis de esta pelea y lo que podría significar para el futuro de la división, quiero preguntarte algo. ¿Crees que Lester Martínez tiene el nivel para convertirse en campeón mundial en las 168 libras? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te gusta el boxeo y quieres más análisis como este sobre peleadores, campeonatos y grandes peleas del mundo del boxeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí vamos a seguir analizando todo lo que ocurre dentro y fuera del ring.